La reforma energética promovida por el PRI resultó más panista que la presentada por Calderón en abril del 2008. Hace 5 años, recuerden ustedes, presentó el PAN una reforma energética distribuida en 5 iniciativas de ley. Cabe la pena recordarlas por la desmemoria y el olvido, que parecen ser el principal aliado de este último atraco a la Constitución. En aquel tiempo se promovieron la Ley Orgánica de Pemex, la iniciativa de decreto por el que se reformaba la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, la Ley de Comisión Reguladora de Energía, Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el ramo petrolero y la Ley de la Comisión del Petróleo. En su momento este paquete fue conocido como la reforma del tesorito, porque la propaganda oficial de entonces hablaba de un tesoro de los mexicanos escondido en el fondo del mar, que la reforma sacaría a flote. ¿Qué hay de común y de diferente entre la reforma energética de Calderón y la del rey Peña, de Henry I? Ambas parten del mismo diagnóstico. El país ya no tiene reservas de hidrocarburos y solamente durará 9 años. Pemex no tiene, decían, ni el capital ni la tecnología suficiente para perforar en aguas profundas. Pemex está en obsolescencia tecnológica, en la inviabilidad financiera y en la corrupción sindical y política. Ambas comparten también la misma campaña mediática, mentirosa y manipuladora, bajo la cual se busca convencer de las presuntas bondades de la reforma, enfatizando que no es privatizadora y que será la plataforma para detonar crecimiento económico, empleo y combate a la pobreza en el país. Hoy se agrega una especie de música para los oídos de la población, anunciando que habrá luz y gas baratos, así como la gasolina. Sin embargo, a la luz de lo que se aprobó la semana pasada, las diferencias resultan más importantes que las coincidencias. La reforma de Calderón no incluía reformas a un solo artículo de la Constitución. La actual, en cambio, incluyó desde el inicio 3, 25 y 27 y 28 constitucional. La reforma de Calderón seguía considerando estratégica la explotación del petróleo, es decir, reservada a Pemex, en tanto que abría el resto del proceso a inversionistas privados mediante la figura de permisos, transporte, distribución, comercialización y petroquímica en general, mediante este tipo de acciones, mientras que la reforma de Peña abre la totalidad del proceso petrolero. La reforma de Calderón solo contemplaba la figura de contratos incentivados, que se deberían cubrir de manera monetarizada en efectivo. Prohibía expresamente pagar en especie o con productos. La reforma de hoy, en cambio, contempla compartir utilidad, pero también el pago en especie y las famosas licencias petroleras que le permitirán a las empresas privadas contabilizar las reservas como parte de sus activos, es decir, de su propiedad. Calderón permitía también la modalidad de propiedad social y propiedad privada en la explotación de aguas profundas. Hoy, en cambio, solo se habla de inversionistas privados. De igual manera, Calderón solo abría la explotación en aguas profundas, reservando a Pemex la explotación en aguas someras y tierras firmes, mientras que hoy es todo tierra firme, aguas someras y aguas profundas. Por último, Calderón no contemplaba a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que hoy es la totalidad del sector energético, agregándose a la definición constitucional de empresa pública el adjetivo de empresa pública productiva, sin definir a cuál de los dos tipos dominantes de productividad se refiere, la productividad en sentido público o la productividad en sentido privado. ¿Qué pasó con la reforma de Calderón? El PRI y el PRD la pararon en su momento, permitiendo el PRI solo una reformita como es la creación
de este consejo de Pemex y los consejos incentivados, que como se sabe, no han funcionado como se esperaba. Esto nos muestra que los priistas de ahora, los neopriistas, salieron más privatizadores que el propio PAN. El PRI traicionó sus orígenes. El PRI y los priistas traicionaron su vocación. El PRI está a la derecha de la derecha. Con esta reforma, el PAN, perdiendo la presidencia, ganó con una reforma que le da mucho más de lo que pedía hace 5 años, mientras que el PRI, ganando la presidencia, pierde con esta reforma privatizadora a ultranza. Es una orgía privatizadora del petróleo, de la que el PRI y PAN deberán rendir cuentas en los próximos días. Nosotros no vamos a ceder, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a cansar, no nos van a callar. Vamos a seguir insistiendo todos los días de lo que resta de nuestras vidas en lo inadecuado, lo canalla, lo depredador y la traición a la patria que representa la privatización del petróleo. Vamos a denunciar a todos los legisladores que hicieron posible esta real privatización del recurso más importante del país. Yo no voté por ti, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.